MBS Radio se une a Himalaya. Todo el contenido de MBS Radio lo encuentras en la aplicación gratuita de Himalaya. Querido Rashabot, muy buenos días. Hola, buenos días, Luis, buenos días al auditorio. Pues sí, es urgente regresar a la actividad económica, pero para ello pues se necesita tener básicamente eso, pruebas que te den la posibilidad de establecer cómo se regresa, cómo estableces una estrategia que te permita controlar la propia difusión del virus. Esto es lo que han hecho en otros lugares, países. El día de ayer, como la Gran Bretaña, Boris Johnson sale ante su público, ante su ciudadanía, y les dice claramente que la única forma de volver a la calle, volver otra vez a la actividad productiva, es pues simple y sencillamente tener las pruebas a la mano. Habla de 5 estadios dentro del propio proceso de regresar a la normalidad, un termómetro en donde hoy estarían en el nivel 4, el 5 sería la saturación total, y que para poder llegar hasta el nivel 1, pues es necesario salir con mucha precaución, es cierto, poder reintegrarse a la normalidad, pero con mecanismos de distanciamiento social y con pruebas permanentes que den la posibilidad de realizar el rastreo de donde reaparezcan o por donde reaparezca el propio virus. Y esta es la parte central que es la gran apuesta prácticamente de todos los países, o los países que por lo menos consiguieron ahí sí aplanar la curva y tener la certeza de que la pueden mantener baja durante un largo periodo, hasta en tanto no aparezcan vacunas o, por supuesto, medicamentos que controlen la propia enfermedad. Y esta es la situación en la que nos estamos metiendo en este momento en México, en estas semanas en donde todavía tenemos un pico muy, muy alto en contagios, en donde todavía tenemos, más allá del tema de los subregistros, en el mundo específico de lo que se detecta tanto en contagiados como en personas fallecidas, que no es posible pensar siquiera en el retorno a la normalidad, o cuando se hace, se choca con una realidad en donde tienes ahí una enorme cantidad de personas que están infectadas y que además se sigue manifestando esta idea de que hay que mantenerse en casa para evitar un contagio mayor. Esto está en contradicción con las fechas que se están planteando como fechas de retorno, con principios de junio, etcétera, en la medida en que las propias pruebas no aparecen como un instrumento central de la propia estrategia. Esta es la gran contradicción, Luis, muy, muy difícil de resolver en estos países, fundamentalmente México, en donde estamos metidos todavía en esta estrategia de ir al tanteo para tratar de establecer lo que sería la forma de regresar a los mecanismos productivos. Estamos metidos además en el problema en donde la relación con los Estados Unidos nos obliga necesariamente a una reapertura en las áreas del Tratado de Libre Comercio, fundamentalmente en la automotriz, autopartes, en donde vamos a tener que abrir forzosamente, en donde hay que establecer los mecanismos dentro de esas áreas para evitar contagios mayores, y en donde además otras áreas cercanas a esas zonas dirán exactamente lo mismo: yo también puedo reabrir, yo también quiero reabrir, porque es fundamental para evitar lo que podría ser una situación todavía más dramática de escasez o de hambruna en zonas en donde requieren necesariamente de esa apertura, porque ya no están en posibilidad de sostener este ritmo de cerrazón que estamos viviendo. Esta contradicción entre no tener pruebas con capacidad de generar diagnósticos positivos y la necesidad de abrir es una contradicción que en estas condiciones, Luis, parece irresoluble. Oye, ¿qué opinión te merece este mensaje del presidente? Se cae la economía por culpa del modelo neoliberal, no necesariamente de la pandemia solamente lo acelera, y bueno, pues el hecho, dicen ahí muchos seguidores y porristas de la Cuarta Transformación, de que pues Nueva Zelanda ya no va a tomar tan en cuenta el PIB, y que el presidente va a la vanguardia y el gobierno de la 4T va a la vanguardia, y bueno, pues el aviso de que vamos a caer y pudo haber sido peor, Ezra.
A ver, en el tema de Nueva Zelanda hay que leer el artículo, no nada más Claro. utilizar encabezados. El artículo no dice que no van a utilizar el PIB. El artículo habla de una reorientación del propio producto, de la propia economía neozelandesa para poder establecer estrategias de desarrollo. En ningún momento están diciendo que el PIB ya no sirve, o sea, van a buscar otro método, otro índice. Están buscando una reestructuración o una reorientación del propio presupuesto y de las prioridades de este país. Y eso es lo que hay que hacer y no empezar a inventar cosas que no existen. Y el otro tema, pues si hay una crisis del modelo neoliberal, puede ser, es muy probable, pero yo quisiera que en el caso mexicano nos atuviéramos a los números. El año pasado, sin crisis del modelo neoliberal todavía, no crecimos. Y en este año, enero, febrero, marzo, todavía antes del coronavirus, los que no crecíamos éramos nosotros, sin tener todavía los efectos propios de la propia, del propio coronavirus. Entonces, el tema no creo que sea aquí el modelo neoliberal, sino es básicamente lo que estamos viviendo en términos de pandemia. Si uno ve los números de otros países antes de la propia crisis del coronavirus, ni los Estados Unidos, ni la Gran Bretaña, ni siquiera, ni la propia Unión Europea estaban en un problema de parálisis económica. Lo que pasa es que, bueno, pues si paralizaste al mundo por la propia pandemia, pues será el modelo neoliberal, pero también cualquier otro modelo, a menos que queramos pues otra vez dirigirnos a modelos como el norcoreano, en donde ante la no presencia de mercado y de nada, pues probablemente allí no sé si hay coronavirus o si todavía existe alguien vivo en esa zona, porque no tenemos, por supuesto, contacto con ese tipo de mundo, pero la realidad es que esto no tiene que ver con modelos económicos, tiene que ver básicamente con una pandemia que terminó paralizando al mundo en su totalidad y que lo obliga, con modelos neoliberales, por cierto, como el Tratado de Libre Comercio, a encontrar mecanismos, por lo menos, de reactivación económica, Luis. Así las cosas. Serra, siempre un gusto, un honor poderte escuchar. Te mando un gran abrazo. Gracias, Serra. Gracias, por favor, buenos días. Sigue usted a @Shaboda, en @ZShaboda. Hago una pausa, 7:26, seguimos.